buenos días. Se nota ya el ambiente festivo, pero no podemos dejar de lado todos los problemas sociales que tenemos y en concreto lo que hoy, como cada miércoles, nos trae aquí, las pensiones públicas. ¿Qué cosa más compleja eso de la problemática de las pensiones? Es como una selva llena de fieras. El Banco de España, que dice que hay que bajar las pensiones cuando tendría que estar pendiente de la banca. La banca que quiere hacerse con el control de las pensiones públicas, no le basta con las privadas. Las aseguradoras, el gobierno, bueno, los gobiernos son gestores, los gobiernos no tienen el poder lo tiene Iberdrola, Telefónica, eso que llaman el IBEX 35. ¿Responsabilizarle al gobierno? Sí, pero también hay que relativizar. Imaginaos que ahora hubiese, como puede ocurrir en el futuro, un gobierno del PP, que ya le conocemos, con Vox. La situación sería, sin duda, mucho más preocupante. A los que están hoy, les podemos acusar de incompetencia, de falta de iniciativa, de muchas cosas. Voluntad parece que sí tienen, pero el poder no lo tienen ellos. El poder lo tienen quienes no se presentan a las elecciones y lo saben de sobra. En esa selva de las pensiones vamos a tratar de aclararnos un poquito. En primer lugar, me atrevo a decir que tenemos uno de los mejores sistemas públicos de pensiones. Estoy hablando del método. El reparto es otra cosa. Está muy mal repartido, pero el método es válido. Reparto solidario, intergeneracional, interterritorial. El método es bueno, y no imagino ninguno que pueda ser mejor. Los escandinavos, los británicos, que sobre todo están basados en pensiones privadas, lo cual implica salarios muy altos, que no es nuestro caso. Si acaso, el nuestro puede ser parecido al francés. Nada que ver con el de Estados Unidos, que es todo privatización. Entonces, en ese aspecto no deberíamos tener preocupación. En cuanto al método, vamos con el reparto. El reparto es injusto. Es más, tenemos un muy grave problema con las pensiones mínimas, que son en muchos casos pensiones de miseria. La propia ministra de Trabajo, recientemente, con esa ofensiva de la banca y de las patronales, ha llegado a decir, ha reconocido la verdad, que más de la mitad de las pensiones públicas no llegan a los 1.000 euros del salario mínimo. Y es la realidad. Y ahí tenemos una de las reivindicaciones, en mi opinión, la más urgente, la más inmediata, en la que más hay que insistir: equiparar pensión mínima con salario mínimo. Subir a esos 1.000 euros sería un gran avance. Y ahí hay que insistir, en lo que más. Y eso está muy vinculado a la brecha de género. Si subiese la pensión mínima, muchísimas mujeres, sobre todo viudas, pues tendrían una pensión que, comparada con la que tienen hoy, diríamos que es digna. Más cuestiones urgentes, inmediatas, irrenunciables, que son las que nos tienen que movilizar. ¿Qué pasa en las residencias de mayores? Con el COVID, con la pandemia, hemos visto que son antesalas del tanatorio. Eso no puede ser. Las residencias tienen que ser lo más parecido
a un hogar donde a los residentes se les trate como a personas. Y hay mucho que mejorar en la cuestión de las residencias, donde algún día nos podemos ver y tenemos familiares que están allí. Hay más cosas. El maltrato a los mayores, que es un delito, pero un delito muy encubierto. Maltrata la administración cuando para hacer cualquier gestión te obligan a dar 1000 rodeos, maltrata a la banca cerrando agencias y no haciendo las gestiones como es debido. El maltrato no solo es físico, no solo es psicológico, hay muchas formas de maltrato. Y el no tener en consideración, el marginar, es maltrato. ¿De qué más podríamos hablar como urgente? De la sanidad. De la sanidad, la que nos interesa, la pública, la privada es otra historia. De la sanidad, las listas de espera, cuánta gente muere esperando a una intervención. Es decir, tenemos muchas tareas para abordar de inmediato y no tenemos tanto tiempo. No tenemos 20 años ni 40, andamos ahí entre los 60, 80, no tenemos tanto tiempo. Y es en lo que sobre todo tenemos que insistir. Y cuando llega la hora de movilizarse, son esos los objetivos prioritarios inmediatos. Sí, las pensiones públicas tienen otros problemas, las reformas. La del 2013, la de Rajoy, ya ha caído. Bueno, la del 2011, la de Zapatero, pero si es que está en vigor, ¿vamos a seguir hablando de eso? ¿Vamos a seguir hablando de eso quienes ya somos pensionistas, mientras los que están en activo, los que están trabajando, no se dan por enterados? Las pensiones privadas de empleo, que es de lo que en estos momentos más se está hablando. Bueno, pues sí, hay que hablar de ello, hay que debatir, hay que informarse, pero ¿a quién afectan los planes privados de empleo? A los futuros pensionistas. Y no les vemos que se estén movilizando. Lo tenemos que asumir como nuestra prioridad absoluta, que en buena medida está ocurriendo. Cuidado que en el ámbito pensionista se está hablando de ese tema, pero es para el futuro. Si lo que he comentado antes, pensión mínima, brecha de género, residencias, sanidad, si todo eso fuésemos capaces de solucionarlo, a las generaciones que vienen detrás les dejaríamos la mayor parte del trabajo hecho. Y sin duda, cuando decidan movilizarse contra esas pensiones privadas, bien sean las individuales o las de empleo, les tenemos que apoyar. Pero no es nuestro objetivo prioritario. Sí hay algo de las pensiones, sobre todo las de empleo, que hay que combatir, y es las ventajas fiscales que tienen. Porque a pesar de que quienes tienen, en el caso de Euskadi, que es el que mejor conocemos, las EPSVs, a pesar de que tienen grandes privilegios, las cobran quienes tienen las retribuciones más altas, o sea, algo que no es justo, que no es equitativo, que no es igualitario. En ese aspecto sí que tenemos que incidir, que desaparezcan todo tipo de desgravaciones, de ventajas, y que eso que hoy va fuera de las retribuciones, fuera del salario, que Hacienda lo dedique a lo que debe ser realmente su función. Ayudas sociales, redistribución de renta, etcétera, etcétera. Ahí sí que tenemos que entrar, pero en ese punto concreto. Y bueno, con esto voy acabando.
hay que seguir movilizándose, hay que seguir en la calle, pero con unos objetivos muy concretos. La primera, pensión mínima, equiparación con el salario mínimo, la sanidad, brecha de género, las residencias, todo lo que en estos momentos nos está afectando. En eso hay que centrarse, en eso hay que insistir, y en todo lo demás, solidaridad con los colectivos que luchan. Gracias. Ahora va a salir, para finalizar,